Bendiciones, amados. Hoy estamos terminando lo que es el estudio del Día del Señor. Recuerdo que estamos desarrollando en esta escuela bíblica, ya llevamos varias semanas estudiando lo que son las declaraciones de fe, prácticas y creencias de la comunidad cristiana El Camino, sin pretender con ello que es la declaración sobre todas las iglesias locales, es la declaración que nosotros venimos siguiendo y la cual también está sustentada en el trabajo realizado por la Iglesia del Señor, y sobre todo está sustentada en la Biblia. Estamos en este momento en el estudio del Día del Señor. Hoy terminamos para pasar al siguiente numeral. Todos estos aspectos que estudiamos son fundamentales, son de suma importancia. Algunos, desde luego, que son la base y el fundamento, como por ejemplo hablar que creemos en Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ver la deidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, luego otros aspectos, pero todos estos aspectos que aquí están enumerados son fundamentales y son importantes y guían nuestra práctica cristiana, por lo cual no pretendemos, de ninguna manera, no debe ser algo como que va por un lado la manera de lo que nosotros creemos y de otra manera la manera de actuar en nuestra vida cristiana. Hoy, como les digo, entonces vamos a estar estudiando el Día del Señor. Oremos. Oramos, Señor, para que Tú nos guíes, Tú nos enseñes, y cada día, Señor, en el escudriñar de Tu palabra, podamos descubrir también Tu voluntad para andar conforme a ella. Rogamos que Tu Espíritu Santo nos inspire, nos muestre, nos enseñe, Señor, y coloque en nuestro corazón tanto el querer como el hacer por Tu buena voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como decía entonces, hoy estamos terminando este tema, el Día del Señor. Cuando se habla del Día del Señor, hay diferentes énfasis, como se ve en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Se habla también del Día del Señor con respecto al día de la venida del Señor o el día de la ira del Señor. Pero acá es el énfasis que se da del Día del Señor, es cuál es el día que los cristianos debemos tomar como el día principal, el día regular, apartado para el Señor, para congregarnos, alabarle, rendirle honra a nuestro Dios, ¿sí? Y ese es el énfasis que aquí tenemos, que es un énfasis neotestamentario, ¿sí? Cuando se habla del Día del Señor en el Antiguo Testamento, se relaciona especialmente con el sábado, con el Shabbat, y esto antes de la venida del Señor Jesucristo. Es importante recordar aquí, mirar cómo está clasificado el calendario. Un calendario, vemos que se está representado por años, por meses, por semanas, por días, ¿sí? Y hablamos de un año de 360 días si no es bisiesto. Y cada uno de esa manera de clasificarse está definido por eventos que en sí mismos son naturales. Cuando hablamos del año, hablamos del tiempo que dura la Tierra girando alrededor del Sol. Cuando hablamos de los meses, hablamos del tiempo que demora la Luna en crecer y menguar. Cuando hablamos de los días,
Hablamos del tiempo que demora la Tierra en rotar sobre su propio eje. Pero la semana no tiene una división basado en un evento natural. Así que cuando vamos a buscar de dónde viene esta clasificación de semana, encontramos que realmente es algo que está definido por Dios, que fue Dios quien habló de la semana. Y las personas, aunque no crean en Dios, cuando hablan de semanas, están aceptando, están usando lo que Dios definió por semanas, ¿sí? La semana en 7 días. Y dice así en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 1 al 3, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces tenemos que tener claro que habla de un día séptimo, que aquí es el día de reposo. Luego viene del día séptimo cíclicamente, da la vuelta el día primero. Esa semana es dividida en 7 días. El día 7 es el sábado, y entonces el primer día de la semana es el domingo, ¿sí? Domingo. Luego sigue entonces el segundo día, viene a ser el lunes, ¿sí? En el lenguaje laboral se habla de que el primer día de la semana son los lunes, y muchos históricamente, por ejemplo, Lenin quiso en esa revolución soviética hacer un calendario diferente de 5 días, y esto pues él tenía supuestamente un propósito de tener mayor productividad laboral, sí, y seguramente que allí también había un interés de apartar, de acabar con este calendario cristiano de un descanso el día domingo. El resultado de su reforma que quiso establecer fue un fracaso. No solo disminuyó la productividad, sino que se aumentó, se produjeron problemas sociales, familiares. La vida social y familiar fue grandemente afectada por este intento en esos años por este personaje. Entonces esta es en todo el mundo, la manera como están divididas las semanas en 7 días, y ese 7 días, gústele a quien no le guste, el primer día de la semana es el día domingo. Y esa es la manera como está clasificado, cómo está organizado la semana en todo el mundo. Y entonces el primer día de la semana es el domingo, el último día de la semana, el séptimo día, es el día sábado. Dice en nuestra declaración de fe que el primer día de la semana es el día del Señor. Celebra la resurrección de Cristo de entre los muertos y debe ser dedicado al ejercicio de la adoración y a la devoción espiritual, tanto en público como en privado. Además, es un día de descanso personal de las labores habituales. Entonces, aquí pasamos del día sábado, el día sábado escogido por el Señor, dado al pueblo de Israel. Lo podemos mirar en Éxodo, en el capítulo 20, ¿sí? En el capítulo 20, versículos 6, 7, 8, dice así. Acuérdate del versículo 8.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tu hijo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó, lo consagró como día en que Él dio por terminada toda su creación, y se toma como un día en el cual no solamente se descansa y se dejan hacer las cosas, sino un día que se consagra para meditar, para alabar, para adorar al Creador por lo que Él hizo. En esto me gusta como lo definen algunos teólogos, en donde se habla de la primera obra, la obra de la creación. Pero sabemos que el hombre cayó, el hombre pecó, y esta obra fue trastornada, y esa comunión y esa relación de Dios con el hombre, con el ser humano, fue quebrantada esa relación, y se levanta entonces una nueva obra, la obra de la redención. La obra de la redención, esa obra de la redención es consumada cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, nace sin pecado, nace en un parto virginal, se levanta sin mancha, sin pecado, como el Cordero propicio, aceptable al Padre para la expiación, para el perdón de nuestros pecados, y restaurar al hombre, reconciliándolo con Él, estableciendo esa comunión. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, allí poco antes de morir, Él dice: consumado es. Consumado es esa obra redentora, con el cual nosotros fuimos restaurados y reconciliados con el Padre. Y esta obra alcanza su plenitud con la resurrección. El Señor Jesucristo resucita. El Señor Jesucristo resucita al tercer día, y esto no tiene ninguna duda para los hijos de Dios, para el pueblo cristiano, no tiene, y es fundamental, es algo que no es negociable, es algo que no puede pasar a un segundo plano. La resurrección es la victoria de nosotros, es la victoria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la victoria de Cristo, pero es la victoria de la iglesia. Y si Cristo no resucitó, como dice las Escrituras en 1 Corintios 15, vana es nuestra fe. Pero Cristo resucitó, Él vive por los siglos de los siglos y está sentado en el trono allí a la diestra del Padre. Esta realidad de la resurrección es tomada por la iglesia, como lo más distintivo y lo más grandioso, de que tenemos a un Dios vivo, de que tenemos al Hijo que es Dios y que es digno de toda alabanza, a quien el Padre ha entregado, y es por lo tanto heredero de todas las cosas. La iglesia primitiva, ¿sí?,
y un poco antes de que se estableciera esa iglesia primitiva, los evangelios nos muestran que ese domingo que es el día en que el Señor Jesucristo resucitó, es llamado el primer día de la semana. Está establecido en los 4 evangelios, en el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Ese día de la resurrección ya lo hemos estudiado acá. El primer día de la semana llegaron aquellos que fueron a visitar la tumba del Señor, ¿verdad? Pero la tumba estaba vacía. Ese domingo, el domingo de victoria, el domingo de resurrección, es el domingo entonces establecido como el primer día, el día del Señor y el día que tomó la iglesia primitiva para rendir honra, para rendir alabanza, el día de congregación, el día en que la iglesia naciente y la iglesia postrera estableció como día para reunión congregacional. En eso está basado. Es como el día regular, el día en que fue estipulado. Podríamos decir, bueno, y entonces ¿se puede adorar al Señor otros días? Entonces, seguramente sí, se puede y se debe adorar al Señor todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Pero el día regular, el día establecido por el Señor como día principal, es ese día domingo, el primer día del Señor basado en la resurrección. Se nos muestra también que el día de Pentecostés era un día domingo y que el día en que el apóstol Juan tuvo la revelación y la visión en Apocalipsis de ese Jesucristo, Rey y Señor, también fue el día domingo. Y unas citas que aquí mismo están reflejadas, como en Hechos en el capítulo 20, que era el día en que usualmente también la iglesia primitiva. Hoy nosotros, por ejemplo, en nuestra experiencia personal, nos estamos, por cuestiones circunstanciales, nos estamos reuniendo el día sábado. Y eso puede suceder de pronto por algunas circunstancias, a veces también la iglesia subterránea, la iglesia perseguida, o se pueden presentar ciertas situaciones. Pero cuando nosotros nos reunimos el día domingo, ya de por sí estamos declarando que Cristo resucitó, que Jesús es el Hijo de Dios exaltado, levantado de entre los muertos. Estamos anunciando su muerte y su resurrección, y especialmente estamos anunciando su resurrección. Así que por eso nosotros le apuntamos, estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para volver a reunirnos el día domingo. Eso es lo ideal y lo que yo personalmente pienso, e invito a toda la congregación a que hagamos todos nuestros esfuerzos para volver a reunirnos el día domingo. Reunirnos en días diferentes, vuelvo y digo, nosotros nos podemos reunir los miércoles en la noche, los miércoles en el día, como lo estamos haciendo, para orar, para reunirnos un grupo de hermanos, y también lo estuvimos haciendo durante la pandemia por vía virtual, y seguimos haciendo reuniones virtuales.
pero el día de gozo, de alegría, el día de nosotros poder abrazarnos, de poder compartir nuestro testimonio, de partir el pan, es ese día domingo. Cuando he estado revisando alrededor de estos estudios que hemos venido haciendo semana tras semana, quizás en este fue un poquito más corto, como unas cinco estudios, he estado convencido de que el día domingo es especial y nos habla de una nueva realidad, ¿sí? Una actualización, porque en el pasar de los tiempos Jesucristo vino en su tiempo y consumó la obra en la tierra, esa obra que se realizó en espacio y tiempo en este planeta Tierra. Ese domingo representa el día del Señor para el pueblo cristiano. Se podría hablar mucho más de esto, pero todo esto ya también ha sido presentado. Tenemos la importancia de descansar, del reposo, que es algo de que aquí se establece. Y aquí como en estudios pasados se mencionaba, hay dos aspectos fundamentales de este día del Señor. El uno es la alabanza, la adoración delante de nuestro Dios, y lo otro, el poder descansar. No hay algo que una propiamente estos dos propósitos de adorar a Dios, de adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y el de descansar, porque de manera acá puede parecer jocoso, el día del reposo, el domingo, por ejemplo, que es el día que usualmente tenemos para realizar los servicios, no es el día de reposo para el pastor, porque es el día que más trabaja. Entonces, los pastores usualmente hemos utilizado como día de reposo el lunes, ¿sí? Después de un día arduo de trabajo el domingo, de predicar, los que tienen varios servicios, por ejemplo, y se quedan como un trapito de recoger, ya en la noche tienen como día de reposo y de descanso el día lunes. Y el día de reposo pues no fue puesto para que fuese una carga para los hombres. No, el día de reposo fue hecho realmente para descansar y meditar en las obras y en la grandeza de nuestro Dios creador y salvador. Pero aquí lo importante, ¿verdad?, es reconocer que Dios ha apartado un día. Una de las cosas que hizo que Dios buscara ese reposo para el pueblo de Israel cuando estaba esclavizado en Egipto, de ese trabajo, de esa esclavitud, le dijo a Moisés: ve y dile al faraón, suelta a mi pueblo, libéralo, ¿sí? Que tenga el descanso para que me adore, para que me exalte, para que me reconozca, para que tenga el tiempo de mirar al cielo, de mirar arriba. Así que nosotros en nuestro tiempo de reposo, en nuestro tiempo de descanso, lo más importante que tenemos es levantar nuestra mirada y reconocer que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos creó, un Dios que nos ama, un Dios que envió a su Hijo amado Jesucristo para morir por nuestros pecados. ¡Qué bendición! Los que están esclavizados, los que están enfermos de trabajar,
y los que están adictos también al trabajo no tienen ese tiempo, no tienen la capacidad, ni la mente ni el corazón para reconocer a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Dios en su inmensa sabiduría nos ha dado ese tiempo, ese día especial. Y entre todos los días se ha consagrado y apartado en esta nueva y permanente realidad hasta que Cristo venga, de que ese domingo, el domingo es el día del Señor, y en ese día vamos a levantar nuestra mirada, vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a levantar nuestro corazón para reconocer al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, el que murió y triunfó sobre la muerte, resucitó al tercer día, un domingo, y vamos a tomar ese día para reunirnos. Que Dios les bendiga y que nos dé nos permite ese tiempo. Porque también dicen las Escrituras, en las profecías, y también lo dice en el libro de Daniel en el capítulo 7, que se levantará un hombre que trastornará los tiempos, cambiará las fechas y las fiestas, y lo hará a su manera. Afortunadamente para ese tiempo esperamos que ya la iglesia no esté en la tierra, porque los tiempos, los calendarios serán trastornados. Pero ahora disfrutemos y celebremos el domingo. Que Dios les bendiga.